Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué hora revise esta actividad. Soy Marco y voy a presentar mi exposición acerca de rutas metabólicas, procesos metabólicos, principalmente de carbohidratos y de lípidos. Aquí tengo mi material de apoyo, mis láminas hechas a mano. Posiblemente no se aprecien muy bien, pero no importa porque lo voy a explicar. Así que comencemos con la glucólisis, el primer paso de la fase uno, que dentro de los carbohidratos, o mejor dicho, en el lineamiento de los carbohidratos, nosotros al consumir algún alimento estamos consumiendo esa glucosa, esos azúcares, esas moléculas que tienen que procesarse para obtener energía para nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que hace la glucólisis? Que hace un rompimiento de glucosas para obtener dos piruvatos, dos moléculas de NADH y dos ATPs netos. ¿Por qué dos ATPs? Realmente conseguimos cuatro, pero como esta reacción de la glucólisis necesita dos ATPs para ser ejecutada, tenemos un total de dos ATPs netos. De cuatro gastamos dos, nos quedamos con dos. Y todo esto ocurre en el citoplasma de todas las células. Más que nada de las células con oxígeno, aunque también en algunas que no tienen presente oxígeno. Y estamos hablando de pues simplemente de todo el cuerpo. Prácticamente sucede en todo el cuerpo. Y, por ejemplo, el segundo, no segunda fase, pero la fermentación es un tema, una ruta, un proceso metabólico que ocurre dentro de la glucólisis, o mejor dicho, a partir de ella. Porque los piruvatos que obtenemos de la glucólisis los podemos convertir en glucógeno. Y los podemos convertir en lactato. El lactato es un elemento que se encuentra en el citoplasma de tejidos sin oxígeno, por ejemplo, músculos, eritrocitos o microorganismos. Este lactato, más que nada presente en los músculos, es ese acceso rápido a la energía en los tejidos musculares, que es como cuando hacemos ejercicio y necesitamos ese consumo de energía o esa energía extra. Estamos generando esos dos ATPs de los piruvatos de la glucosa para actuar inmediatamente. Es un acceso de energía rápido. Y ahí es donde actúa en nuestro cuerpo para romper esos fibras musculares, podría decirse así, porque es cuando de pronto hacemos un esfuerzo y nos queda dolorido después porque se hizo ese procedimiento, esa reacción del lactato, es ese efecto secundario, ese dolor por haber usado esa energía en ese instante. Pero es un proceso de la fermentación dentro de la glucólisis. La fermentación es un proceso dentro de la glucólisis. Ahora sí, vamos a la fase 2, que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es más que un ciclo, es una línea de varios procesos para obtener un elemento importante que es la acetilcoenzima A, que se consigue además de otros elementos como NADH, FADH2 y GTP. Estos elementos, estas moléculas se consiguen por una reacción de descarbonización oxidativa del piruvato de la glucólisis, como lo menciono acá. Y es que esto sucede en la matriz mitocondrial. Este proceso, estas reacciones son varias, como ya mencioné, y obtenemos gracias a ellas estos elementos, que son energía a final de cuentas. Pero más que nada, estos elementos van a estar en un proceso que es cuando llegamos a la tercera fase, un transporte de electrones de estos elementos, principalmente del NADH y del FADH2, que son gracias a una reacción química llamada fosforilación oxidativa. Estos elementos están intercambiando sus electrones dentro del ciclo de Krebs, o mejor dicho, no dentro del ciclo de Krebs, sino en un viaje que hacen en la membrana mitocondrial. Entran y salen de la membrana mitocondrial y van dejando por el camino hidrógenos. Esos hidrógenos hasta cierto punto llegan a formar moléculas de agua, el H2O,
que se quedan ahí dentro de la membrana del membrana mitocondrial. Pero, más que nada, al hacer estos procesos, está generando también ATPs. Y esto es lo más importante porque se generan 34 moléculas de ATP, 34 energías, que son ya considerables para, después de todo este proceso de glucólisis, fermentación, ciclo de Krebs y transporte de electrones, esa energía es la que vamos a utilizar, o mejor dicho, la que requerimos y que obtenemos gracias al ser sintetizados esos carbohidratos, esa glucosa ingerida en el cuerpo. Pero hay un proceso similar, pero negativo, o mejor dicho, inverso, que es la gluconeogénesis. Este procedimiento es cuando ingerimos energía de más y tiene que ser, no, perdón, estoy yéndome a otro proceso que vamos a ir más adelante. La gluconeogénesis es un proceso inverso a la glucólisis y es cuando no tenemos nada de energía y necesitamos glucosa en sangre. Cuando nuestros niveles de glucosa en sangre están muy bajos, necesitamos cómo nivelarlos. Necesitamos esa nivelación de glucosa en sangre y ahí es donde actúa la gluconeogénesis, que prácticamente crea glucosa inversamente. Porque esto se hace más que nada en el riñón, también en el hígado, principalmente en el hígado, pero también en el riñón. Y es gracias a los piruvatos, o mejor dicho, con gasto de 4 ATPs, 2 GTPs y 2 NADHs, consumimos esos piruvatos y los retrocedemos en un proceso químico inverso para obtener la glucosa. Todo lo que vimos de glucólisis, fermentación, ciclo de Krebs o transporte de electrones se hace al contrario para obtener esa glucosa y que esté en la sangre. ¿Por qué? Porque a veces es necesario tener ese nivel de glucosa en sangre, pero es cuando no tenemos ese acceso de manera natural al haber comido o al haberlo ingerido. Por eso es como que una reacción de un mecanismo de, no de defensa, pero sí de supervivencia para nuestro cuerpo. Y ahora sí, vamos con el procedimiento de reservas de energía. Perdón por confundir estos nombres, bueno, estos procesos, pero es que tienen nombres muy similares. Por ejemplo, el siguiente es el glucogenogénesis. Varía muy poco, pero la glucogenogénesis sí es cuando tenemos un exceso de energía, o mejor dicho, un exceso de glucosa. Y es que tenemos que almacenar esa glucosa. Si nosotros comemos, ingerimos mucha glucosa, pero no la utilizamos, no necesitamos esa energía, nuestro cuerpo no demanda esa energía, lo que hace es almacenarla, guardarla. ¿Y cómo lo hace? Lo hace principalmente en el hígado o en músculos. Y lo hace con un proceso inverso, no inverso, perdón, es un proceso que ocurre gracias a órdenes del glucagón y se convierte en glucógeno. Un glucógeno puede contener 120.000 moléculas de glucosa, ya que la glucosa recibe esa orden del glucagón, de ir apilando y juntando esa cantidad de esas glucosas, las va administrando y las va juntando y las va almacenando dentro del hígado y músculos como una reserva de energía para futuras, porque no es necesaria en ese momento y tiene que almacenarla de alguna manera. Las reservas están llenas, tenemos que tener, o mejor dicho, los requerimientos están llenos, tenemos que tener reservas llenas. Pero ¿qué pasa cuando necesitamos esas reservas? Ahí es donde entra el proceso de glucogenólisis, que es liberar el glucógeno. Simplemente es sintetizar con ayuda del glucógeno fosforilasa los glucógenos para convertirlos de nuevo en glucosa. Estos procedimientos ocurren en el hígado y en los músculos.
pero es importante dividirlos porque cuando ocurre en el hígado, tiene un acceso directo a nuestro torrente sanguíneo y esa glucosa obtenida del glucógeno almacenado va directamente a nuestro torrente sanguíneo y circula por todo nuestro cuerpo. O sea que tenemos esa glucosa en sangre necesaria o que nos está pidiendo nuestro cuerpo. Por eso es de que opta por tomar esas reservas. Pero ojo, porque cuando eso sucede en el músculo, solamente funciona en el músculo. Cuando las reservas de glucógeno en el músculo se activan, solo funcionan en esa zona donde se están reactivando. No se puede redistribuir a todo el cuerpo. Y esto es una pequeña limitante en este aspecto, pero realmente como también tenemos almacenado en el hígado, esto sí se va a repartir. Este glucógeno sí es funcional para todo el cuerpo, pero es importante mencionar este pequeño detalle. Aquí es donde terminamos con esas reservas, o mejor dicho, esos procesos metabólicos gracias a los carbohidratos. Pero los carbohidratos o la glucosa no es la única forma de obtener energía. También tenemos otros elementos que son los lípidos, las grasas. Más que nada, hay un proceso llamado lipólisis, que es con apoyo de la enzima lipasa, que sintetiza esos triglicéridos o triacilglicerol en separarlos y tener el glicerol en una parte y los ácidos grasos en otra parte. ¿Para qué? Porque el glicerol se utiliza para otros procesos químicos que no estamos indagando en ellos, pero lo importante de aquí son los ácidos grasos libres, ya que estos son sintetizados de igual manera al acetil coenzima A, esta coenzima que vimos aquí en el ciclo de Krebs. Por eso dije que era importante. Así que una vez sintetizada esta acetilcoenzima A, vamos a tenerla presente en la matriz mitocondrial, o mejor dicho, en el tejido adiposo y también en la matriz mitocondrial. Pero la de la matriz mitocondrial es porque ahí ocurre la beta oxidación. ¿Qué es la beta oxidación? Es un proceso largo donde el acetilcoenzima A son simplemente tener los ácidos grasos activos. ¿Para qué? Para que estén en el ciclo de Krebs. Pero hay un proceso de la betoxidación que se llama, bueno, mejor dicho, de un palmático, es cuando obtenemos de esta lipólisis los elementos FADH, NADH y la acetilcoenzima A, que son lo que podemos utilizar para el ciclo de Krebs. ¿Qué pasa? Cuando sintetizamos un ácido graso, prácticamente podemos obtener 7 moléculas de FADH2, 7 moléculas de NADH, perdón, y 8 moléculas de acetilcoenzima A. Cada una de ellas, o mejor dicho, 7, 7 y 8, obtenemos 10.5 FADH2, 17.5 NADH y 80 acetilcoenzima A. 80 que, 17 que, ATPs. Esto se convierte en energía gracias al ciclo de Krebs, en ATPs. Conseguimos un total de 106 ATPs, que es bastante energía obtenida de las grasas. En este caso, de ácidas grasas libres, sintetizadas, que pueden ser utilizadas en estos procesos. Ahora, también hay otra manera de obtener energía gracias a las grasas, pero son otro tipo de grasas que son obtenidas por los cuerpos cetónicos. Así se llaman, cuerpos cetónicos, que estos se ubican en el cuerpo mitocondrial. Más que nada se sigue produciendo la acetilcoenzima A, pero tenemos 3 elementos aquí distintos. Procesamos, o mejor dicho, metabolizamos un elemento llamado acetona, que no es necesario para el cuerpo o no sirve para producir energía, sino que es un desecho. Este cuerpo cetónico se expulsa. Por ejemplo, se expulsa en la orina o se expulsa al exhalar. Nuestros pulmones lo expulsan. No lo necesitamos, pero es un elemento que está presente en estas reacciones, o bueno, en este proceso.
Otros elementos es la beta-hidroxibutirato y la acetoacetona, que son estos dos últimos sintetizados por la cetólisis, y ahí es donde obtenemos los ATPs. Estos sí nos brindan ATPs. Estas moléculas sí nos pueden brindar esa energía. Obtenemos un aproximado de 22 por cada acetil coenzima sintetizado en la cetólisis. Y como lo vimos con la glucogenogénesis, también podemos almacenar la energía extra en nuestros cuerpos de grasa. Y aquí es donde entra la biosíntesis de ácidos grasos, que es almacenar el exceso de energía. En este caso lo almacenamos en el citoplasma del hígado y de tejido adiposo, como membranas, bueno, mejor dicho, como triglicéridos o fosfolípidos de membranas, pues, de las membranas del cuerpo, bueno, del cuerpo de nuestro sistema, de nuestro organismo, porque el tejido adiposo lo tenemos presente alrededor de órganos y alrededor de músculos, dependiendo cómo nos distribuyamos o qué tanta reserva tengamos. Pero así como almacenar esto no es simplemente de que ahí esté, sino que sigue siendo un trabajo y requiere ese ATP, requiere ese consumo de ATP. Consumimos un poco de ATP para tener, o mejor dicho, para guardar esos lípidos o esos triglicéridos, que ya después de un tiempo se convierten en triaclicerol, que es lo que tenemos acá, para otra vez volver a hacer ese procedimiento de estos triglicéridos o triglicerol ser sintetizados para conseguir el glicerol, o mejor dicho, los ácidos grasos, y volver a este procedimiento para poder conseguir el acetilcoenzima y poder que entre los elementos clave al ciclo de Krebs y tener ese transporte de electrones, ese intercambio de hidrógenos y obtener ATPs. En general, todos estos procesos, rutas metabólicas, son para obtener energía, esos ATPs que nuestro cuerpo necesita. No profundizamos mucho en las reacciones químicas, algunas fueron nombradas, algunas fueron omitidas, o mejor dicho, algunas las nombré, algunas las omití. Para practicidad mía, al momento de explicar todo esto, algunas enzimas que utiliza el cuerpo sí las mencioné como datos, pero realmente no profundicé en esos procesos químicos. Simplemente en qué obtenemos de estos procesos metabólicos. Y claro, no recalqué su definición o importancia porque creo que quedó claro. Porque la importancia entró en simplemente la energía, ¿no? O sea, esos hechos de las reservas de energía, que es importante tener esa reserva de energía porque la podemos necesitar para actuar. Por ejemplo, las grasas que se van acumulando en nuestro cuerpo también. O sea, siento un poco redundante estar diciendo, es que es importante por esto y por esto. Así que por eso no lo recalqué, pero al menos yo lo tengo muy presente. Yo sé que pudo haber sido bueno mencionarlo o recalcarlo, pero a mi parecer fue suficiente con lo que menciono. Y esto es todo. Gracias por su atención a esta exposición pequeña y muchas gracias.